La semana pasada escuchamos un mensaje impresionante respecto a esto, que yo le invito a que usted pueda escucharlo nuevamente y repasarlo. Así como también esta mañana nuestro hermano, el pastor Marcelo Prosperi, también nos estuvo contando, y yo pensaba en esto, ¿no? Cuántas cosas profundamente personales contó nuestro pastor aquí, y digo, claro, no le puedo copiar el mensaje igual, porque no me va a salir, porque no tenemos las mismas experiencias. Pero sí hice algunas anotaciones referentes a cosas puntuales para remarcar respecto a la relación padre-hijo. Lo primero que quisiera destacar, y ya entramos derecho en el tema, es que yo quiero que usted observe cómo en el mundo la figura del padre está siendo marcada, manchada, defenestrada, es decir, sacada de su lugar de honra, y no es de una forma inocente, sino que es a propósito. Quiero que usted entienda que estos esfuerzos por hacer desaparecer la paternidad del mundo, no solo la paternidad biológica, sino la honra de la paternidad, de hacerla desaparecer, no es consecuencia de que los padres han sido malos a lo largo de la historia. No es respuesta a un régimen opresor, ¿no? Que se le llama el patriarcado, le dicen. El patriarcado opresor, un sistema opresor. No es en respuesta a eso. Es un plan que viene directamente de las tinieblas, que siempre se ha opuesto a aquello que es perfecto y que viene de Dios. A lo largo de este año, en las reuniones de matrimonios, estuvimos profundizando en la Escritura respecto a qué es lo que significa el matrimonio en Dios. Porque la imagen que nosotros tenemos de matrimonio es muy limitada, está circunscrita a nuestra propia experiencia y tal vez a lo que nos han dicho que está bien o está mal, o a nuestras propias expectativas, lo que creemos que está bien o está mal. Pero las Escrituras nos muestran que el matrimonio tiene una finalidad mucho más profunda. De hecho, nos revela de que el matrimonio es una expresión en donde Dios muestra a través del matrimonio la relación de Cristo con la iglesia. Y para algunos eso no tiene ningún sentido. Pero para quienes estamos en Cristo empezamos a entender ciertas cosas que hacen que un matrimonio funcione ¿Y cuál es la función del matrimonio? Un matrimonio que funciona no es un matrimonio que hace feliz al uno o al otro. Eso es una consecuencia de que el matrimonio funciona. Un matrimonio que funciona no es un matrimonio donde los dos se respetan, ¿no? O se quieren, o que logran cosas o metas en la vida. Esas son consecuencias de que un matrimonio funcione. Un matrimonio que funciona es aquel en el que las dos partes han entendido que su función en esta vida es honrar a Dios y cumplir su propósito. Y el propósito de Dios no tiene que ver con tareas, con una lista de tareas que yo tengo que hacer. El propósito de Dios tiene que ver con expresar su naturaleza. Y su naturaleza es amor, su naturaleza es generosidad, su naturaleza es multiplicar, su naturaleza es brindarse y tantas otras cosas que expresamos. Entonces, cuando vemos un hombre y una mujer que se unen para ser uno solo, lo que está mostrando es algo eterno. El matrimonio es para esta tierra, el matrimonio no es eterno, por eso se termina cuando la muerte los separa, ¿no? Y por las dudas, si alguno está dudando del tema, dice, ¿y si el Señor viene antes y nos arrebata y tenemos el cuerpo glorificado, sigo allá? No, no sigue allá. Jesús dejó claro que en nuestra vida en el siglo venidero, es decir, cuando seamos glorificados, dice, allá no hace falta el casamiento, no existe esta institución, porque es algo aquí en la tierra que refleja una realidad del cielo. Vieron que recién cantábamos, que sea aquí tu voluntad, que tu reino venga y tu voluntad también, aquí como en el cielo. ¿Vieron que está en el Padre Nuestro eso? Que se haga tu voluntad aquí como en el cielo, porque aquí reflejamos lo que ocurre en el cielo. Entonces, entendemos que el matrimonio refleja a la relación de Cristo con la iglesia. El varón, como Cristo, que dio su vida por la iglesia, debe dar su vida por su mujer y amarla y guardarla.
Y la esposa como esa iglesia amorosa, sujeta al Señor, que está también entregada en plena devoción a Él. De la misma manera, entendemos que en la paternidad también hay un reflejo de la relación del cielo con la tierra. Y en distintos pasajes bíblicos encontramos esto reflejado. Desde que comenzamos en el libro de Génesis, donde encontramos que de lo primero que Dios llama al hombre a hacer es a multiplicarse. Es decir, tener hijos, ser padres. Y a partir de allí, a causa del pecado se produce un quiebre que arruina terriblemente las cosas, y ese modelo, esa imagen de Dios reflejada en la creación del hombre, de la mujer y en el diseño de la familia, se ve quebrado. Pero a partir de allí, Dios intenta recuperar y mostrar ese vínculo con las personas una y otra vez. Ahora yo le pregunto, ¿qué religión conoce usted? ¿Qué Dios conoce usted? ¿Qué ídolo conoce usted? De cualquier época de la historia, de cualquier cultura, que llame hijos a aquellos que le adoran. No hay ninguno. Yo estuve estudiando, hace un par de meses vengo estudiando las culturas precolombinas. Oh, ahí están los aztecas, los mayas, los incas, los toltecas, todo eso. Una cosa, una mitología gigantesca, dioses para cada función, para cada cosa, pero ningún padre. Porque el hombre no ha entendido que Dios se relaciona así como con Dios como Padre, y cuando se quiebra la relación con Dios, que ahora quiero profundizar un poquito en esto, cuando se quiebra, el hombre intenta hacerse, en lugar de entregarse a Dios, siendo nosotros imagen de Dios, intenta hacerse dioses a su imagen. Y ahí expresa todo lo que quiere el hombre hacer. Dios creó el mundo. Lo leemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, creó al mundo y creó al hombre a su imagen y semejanza, y con generosidad le dio todo al hombre para que el hombre se desarrolle, para que el hombre crezca, para que prospere, para que se expanda, para que sojuzgue. Y Dios primero entregó. Y no pidió mucho más al hombre, más que el hombre sea recíproco a Dios, en obediencia, pero principalmente en amor. Por eso se nos dice, por ejemplo, que Adán caminaba con Dios en el huerto. Y esa es una expresión que no significa solamente que salían a caminar. Habla de comunión, habla de intimidad, habla de contacto, de amor. Pero cuando el hombre decide que ya no quiere hacer las cosas según Dios, ¿sí? Y no vamos a leer el pasaje, pero usted conoce la historia, ¿no? Y por medio de la desobediencia decide hacer las cosas por su cuenta, entonces tiene que empezar a cargar con las consecuencias de haber cortado su vínculo con Dios. Y algunas cosas que Dios le refiere y que deben ser entendidas en su marco correcto, cuando Dios le dice al hombre, ahora con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. Porque antes Adán trabajaba, pero trabajaba para honrar a Dios, no para comer. Su sustento venía de Dios. No necesitaba levantarse a trabajar porque si no, no comía. Lo hacía porque al trabajar utilizaba su creatividad, sus manos para formar y ser imagen de Dios en el mundo. ¿Qué hizo Dios cuando empezó a crear el mundo? Trabajó. Trabajó 6 días y 1 descansó. Y Adán trabajaba 6 días y 1 descansaba. Pero no era para comer. Ahora necesita trabajar para comer. ¿Por qué? Porque se desprendió de su fuente de alimento, de su fuente de sustento, que es Dios. Por eso necesitamos enlazarnos con Él nuevamente. Pero además le dice, ahora va a ser maldita la tierra por tu causa. Y ahí recae sobre el hombre la responsabilidad del quebranto en el que se encuentra hoy todo aquello que fue creado bueno en gran manera, según Dios. No fue un castigo. No le dijo Dios, te voy a dar chachán en la cola y ahora vas a ver. No fue un castigo, fue una consecuencia. No podemos hacer nada sin Él. Por eso Jesús decía, separados de mí no pueden hacer nada. Pueden intentar. Y el hombre, en lugar de buscar a Dios,
en lugar de buscar recomponer su relación con Dios, lo que hizo fue imprimir su propia imagen y su propio deseo en todo lo que creaba. Y ahora me va a entender por qué voy a decir esto. Dios creó todo generosamente y para el bien. Pero cuando Adán y Eva deciden tomar el control, lo que ellos quieren es ser como Dios. Y lo que quieren es dominar. Por eso, cuando ese matrimonio que era perfecto en Dios, esto lo enseñamos en las reuniones de matrimonio, hago solamente el uso de modo de introducción. Cuando ese matrimonio fue creado perfecto para que el hombre supla las necesidades de la mujer y la mujer supla las necesidades del hombre y funcionen en un equilibrio, en una complementariedad, donde uno aporta para la edificación del otro y aportamos lo que falta para cumplir el propósito de Dios, ahora eso se torna en un deseo de dominación. El hombre ya no quiere complementar a la mujer, la quiere dominar. Y la mujer ya no quiere complementar al hombre, lo quiere dominar. Y esto se extiende también a los hijos, y se extiende a otras personas, y se extiende a la creación. El hombre podía sojuzgar, debía gobernar la creación. Y ahora en lugar de gobernarla, lo que hace es explotarla hasta la destrucción. ¿O no? Es lo que estamos experimentando hoy. Se habla que del cambio climático, que de esto, de aquello, que las emisiones, que el carbono, que el calor, que el frío. Bueno, son todas consecuencias del hombre ejerciendo el dominio sobre aquello que le fue dado por Dios, pero sin Dios. Entonces el hombre se hizo, a su vez, se hizo dioses a su imagen y semejanza. ¿Y cómo son esos dioses? Igual que el hombre, quieren dominar y sojuzgar. Se consideran reyes, soberanos, señores sobre todas las personas y las oprimen. Mire la religión que quiera. Mire el grupo cultural humano que quiere, lo que va a encontrar es lo mismo. Dioses exigentes, dioses malvados, perversos, que expresan lo peor del hombre muchas veces en lo que son. Y entonces apareció Jesús y dijo, pero paren, Dios no es así. Porque los israelitas también pensaban esto respecto a Dios. Leemos a veces en los profetas algunos de los planteos, algunas de las cosas que los profetas tienen que señalar, estos mensajeros que Dios enviaba para hablar con su pueblo, porque su pueblo tenía los oídos cerrados y no escuchaban. Y se iban atrás de otros dioses, porque no les conformaba el Dios que tenían. Y escuchamos la voz de los profetas y los reclamos de la gente sobre los profetas. ¿Quién es este Dios que nos exige tanto? Hay uno de los profetas, no recuerdo ahora tal, que dice, ustedes dicen, es gravoso servir a Dios, es duro servir a Dios, sin entendimiento, con el corazón cerrado. Pero entonces llegó Jesús. Y como dice el libro de Hebreos, en otro tiempo Dios nos hablaba por medio de los profetas, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Y llegó Jesús y lo primero que nos dijo, ustedes cuando oren van a decir así, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque Dios no mandó a su Hijo a reclutar soldados, no mandó a su Hijo a subyugar esclavos, no mandó a su Hijo a conquistar súbditos, mandó a su Hijo a buscar a los hijos que se le habían perdido. Y ahí es donde entramos nosotros. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. Entonces tenemos que empezar a corregir un poco nuestra mirada, nuestro horizonte, entendiendo primero esta base. ¿Cuántas veces nos sentimos lejos de Dios porque fallamos, porque nos equivocamos, porque descuidamos o somos indiferentes con Él? Qué terrible que es, pero tenemos que reconocer que somos tan indiferentes a su amor. Y pensamos que Él está lejos. Y Él no está lejos. Todo el tiempo está ahí con nosotros. Él cumple su palabra. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin.
Cumple su palabra, no es como nosotros, lo cumple. El tema es para dónde estamos mirando nosotros. Entonces, con una pequeña corrección de volante podemos empezar a entender algunas cosas, sin gran necesidad de estudiar grandes profundidades de las Escrituras, solamente yendo a lo más básico que nos enseña. Encontramos de que Dios todo lo que creó, así como vieron que se haga tu voluntad como en el cielo y en la tierra, todo lo que está en el cielo lo expresó aquí en la tierra también. Entonces cuando nos quiere mostrar cuál es la relación que Él quiere tener con nosotros, no mandó un mensajero. Cuando quiere restaurar, porque claro, el hombre se apartó de Dios, rechazó a Dios, lo dejó de lado, pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Como les decía antes, el hombre perdió toda noción de cómo eran las cosas en el cielo. Entonces, sabemos lo que es un padre, pero no sabemos cuál era el diseño original de Dios. ¿En qué estaba pensando Dios cuando creó la paternidad? Y todos los intentos del hombre son limitados. Miren, son imperfectos. Hablábamos esto la semana pasada. Nosotros estamos acostumbrados a lo que vemos. Padres imperfectos que engendran hijos imperfectos. Y eso genera a veces muchos problemas en nosotros respecto a nuestra identidad o respecto a nuestro modelo de qué es lo que tiene que ser un padre. Podemos tener ejemplos de la mayoría, que es padres que han hecho lo mejor que pudieron, ¿verdad? El padre que hice lo mejor que pude, hijo. Sé que no es todo, sé que tengo muchos errores, pero es lo mejor que puedo dar. Y qué bueno cuando los hijos de grandes reconocemos eso. Porque muchas veces de jovencito, desde la adolescencia a la juventud, viene más que nada el reclamo, ¿no? La comparación con otros y el reclamo. Es que vos no me diste esto, es que no me diste afecto, es que vos no me abrazabas, es que eras así, eras asá, eras asá. Pero cuando crecemos nos damos cuenta de que nuestros padres, la mayoría de las veces, hicieron lo mejor que pudieron. Y muchas veces si faltó afecto es porque ellos no tenían afecto. Y cuando miramos en retrospectiva, normalmente lo que vamos a ver es que nuestros padres fueron mucho mejor padres que sus padres. La mayoría de las veces nos vamos a encontrar con eso. Pero ese es el mejor de los ejemplos. Después tenemos los padres que son al estilo libro de los jueces. El libro de los jueces en la Biblia repite un versito, cada cierta cantidad de versículos dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, también tenemos padres que hacen lo que bien le parece. No siempre con maldad, ojo. Lo que pasa es que lo que algunos entienden por bien, a veces no hace bien. Yo pensaba, en una de las reuniones de matrimonios, el pastor Enrique nos contaba la historia de una persona que a los 13 años su papá lo llevó con una prostituta para que se haga hombre. Ese hombre creía que estaba haciendo un bien a su hijo, que lo estaba formando como hombre, lo estaba arruinando. ¿Pero qué hacía? Hacía lo que bien le parecía. Entonces, muchas veces hicieron todo lo que pudieron y otras veces hicieron lo que creían que estaba bien, lo que correspondía hacer. Y claro, ahí hay marcas, a veces hay maltratos, a veces hay desencuentros, a veces hay falta de gratitud de los hijos hacia los padres y a veces hay cierto abuso de los padres hacia los hijos. Y en toda esta realidad Dios se quiere mostrar como Padre, pero claro, ¿qué iban a entender los hombres de Padre cuando Jesús le decía, mi Padre que está en los cielos? Entonces Jesús se toma el tiempo de enseñarlo. Y yo prestaba atención a este detalle. Usted sabe que Jesús en la cruz pagó el precio para liberarnos de nuestros pecados, de nuestras maldiciones y unirnos nuevamente con Dios. ¿Sabía eso? Si no lo sabía, se lo cuento ahora. Lo venimos escuchando una y otra vez. Jesús no vino a fundar una religión, no vino a dejar lindas enseñanzas, Él vino a dar su vida
para pagar el precio de nuestros pecados, de manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entrega su vida en la cruz y su costado es abierto y en ese momento nace la iglesia en una nueva etapa de la historia en la que está usted, en la que estoy yo. Una etapa gloriosa en la que nuestros pecados han sido perdonados. No estamos haciendo un ritual para que sean tapados, cubiertos. No, fueron perdonados. Tenemos libre acceso al Señor. Pero antes de ir a la cruz, Jesús se tomó sus años para formar a aquellos que le seguían y enseñarles. ¿Saben a dónde estamos yendo? A conocer al Padre. No había pagado el precio en la cruz todavía, pero empezó a enseñar a la gente. Miren que donde vamos, no vamos a un Dios tirano. No estamos yendo a arrodillarnos a un rey terrenal, aunque es el rey eterno y es soberano y lo recontraentendemos eso. Pero principalmente estamos yendo de vuelta al Padre. Por eso el Padre entregó a su Hijo. Como les decía antes, no mandó un mensajero, no mandó un soldado, mandó un hijo para mostrarnos a nosotros cómo nosotros debíamos ser hijos. Y así Jesús nos empieza a enseñar en Lucas capítulo 11. A ver si lo podemos tener el pasaje. Lo veíamos la semana pasada, Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Les empieza diciendo esto: yo les digo, pidan y se les va a dar, busquen y van a hallar, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y acá viene la comparación, acá es donde empieza el ajustar nuestro GPS. Porque claro, la imagen de padre que tenemos es la que pudimos conocer. Pero dice, ¿qué padre de ustedes? Si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Bueno, y acá viene la comparación. Imagínense que si ustedes, siendo padres limitados, con las mejores intenciones, que dieron lo que podían, lo que tenían, o con ideas equivocadas, hicieron lo que creyeron que estaban bien. Si ustedes siendo así, si tienen este modelo, saben dar buenas cosas a sus hijos, son movidos por el amor a sus hijos, por el bienestar de sus hijos, imagínense cuánto más el Padre Celestial. Y acá Lucas dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mateo dice, dará buenas cosas a las que se las pidan. Pero el Espíritu Santo es lo más valioso que podemos tener. Si tenemos el Espíritu, tenemos todo. ¿Cuánto más no te dará? Y nos ha entregado a su propio Hijo por dos razones. En primer lugar, para mostrarnos que ese es el modelo de relación que Dios quiere con nosotros. Por eso no podemos ser indiferentes. Por eso no se trata de conformar a Dios con un ritual. No se trata de conformar a Dios con un esfuerzo. ¿No? Como diciendo, acá todos los domingos, firme. No podemos conformar a Dios ni con una ofrenda, ni con grandes obras que hagamos nosotros. Solamente nos vamos a relacionar con Dios cuando lo hagamos con Él, como de hijo a padre. Es el único modelo. Por eso envió a su Hijo. Por eso lo mandó. Porque no hay otra forma de llegar a Él si no fuera de esta manera. Por eso es que Él expresó esta naturaleza en el hombre. Y aunque el hombre la quebró y la rompió, fíjese que Dios hizo en Adán un molde. Usted imagínese, ¿vio alguna vez figuras de yeso? ¿Sí? Se venden por ahí, o se vendían, estaban de moda antes, ahora no tanto. Las figuras de yeso se hace un molde, a veces en silicona, en resina, y se llena con yeso. Y cuando el yeso está fresquito, se saca del molde y tenés la figurita que es igual. Entonces, a partir de ese molde, y como es ese molde, son las figuras. Si el molde es bueno, la figura va a ser buena.
Entonces pues, es el molde, se llena y sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas las que vos tengas ganas de hacer. Pero ese molde se rompió, se quebró. Entonces, ¿cómo salen las figuras del molde roto? Mirá el que está al lado tuyo. No es tu culpa decirle, sos figura del molde roto. Pero ¿saben qué hizo Dios? Y esto es lo tremendo. No vino a arreglar el molde, trajo uno nuevo. Por eso cuando entramos en Cristo no venimos con nuestra vida a decir, yo no soy tan mal tipo, tengo que arreglar algunas cositas, Señor, si vos me pulís un poquito acá. Capaz que con un poquito de masilla y una lijita, soy una joya. No, dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. ¿Y según qué modelo? Claro, pero ya no nacemos según el modelo de Adán. Por eso, como haya sido tu padre, no es eso lo que te va a limitar de ahora en adelante. Muchas veces decimos, lo que pasa es que mi crianza, lo que pasa es que mi papá fue así, mi abuelo fue así, mi familia fue así, en mi familia todos se suicidaban, en mi familia todos se divorciaban, en mi familia todos eran alcohólicos, en mi familia era esto, y ahora tengo que repetir el fracaso, pero vos podés decir, ya no, porque ahora estoy hecho en otro molde. Es el molde del Hijo, el molde del Hijo de Dios. Es el molde perfecto. Y así lo dice la Escritura, para que Él fuera el primero entre muchos hermanos. El primero. Y padeció. Porque por lo que padeció, dice el libro de Hebreos, aprendió obediencia. Pero no porque Jesús era terrible y tuvo que padecer. Padeció por nuestras limitaciones, por nuestros pecados, no por los suyos. Pero para resolver, sanar cada una de esas cosas y generar ese molde perfecto. Entonces a partir de ahí somos hechos nueva criatura. Y todo esto lo tenemos a la mano porque Dios es generoso y por medio de Cristo. Lea después, anótelo por favor, y lea este pasaje que también lo hemos hablado aquí muchas veces, Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, como Dios, el Padre, por medio de Cristo, vino a reunir todas las cosas. Porque por medio de Adán todas las cosas fueron malditas y se perdieron. Pero por medio de Cristo todas son bendecidas. Por medio de Cristo todas son reunidas. Las que están en el cielo, las que están en la tierra. Y estamos hechos conforme a esa imagen. Por eso no nos podemos acercar a Dios de otra manera. Por eso no vas a convencer a Dios con clamores suplicantes. Señor, solamente una cosa te voy a pedir. ¿Por qué una sola? ¿Qué nos enseñó Jesús? Pidan. ¿Dijo usted alguna vez una cosa de esa en oración? No. Ni preguntamos mejor. Una sola cosa, Señor, y no te molesto más. Imágenes equivocadas que tenemos, porque pensamos a veces en nuestros padres terrenales, pero nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Nos dio a su Hijo perfecto para llevarnos a nosotros a esa perfección. Déjate llevar por el Señor. Déjate formar en esa perfección por el Señor. Claro que experimentamos un montón de cosas y de limitaciones. Las seguimos experimentando porque en tanto estemos en esta tierra, ocurre lo que dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea. Cuando Pablo habla de esta leve tribulación momentánea no es porque él estaba en la cárcel, él se refiere a esta vida. Esta vida es una leve tribulación momentánea, pero no se compara con aquello a lo que nosotros hemos sido destinados. Por eso no tenés que bajar los brazos nunca respecto al Señor, respecto a relacionarte con Dios como Padre, a descubrir la paternidad de Dios. Lo sé y me consta que a veces nos cuesta mucho. ¿Pero será porque Dios no se brindó lo suficiente? ¿Será acaso que Dios no se ha dado a conocer? ¿Será que le gusta jugar a la escondida? ¿Será, como dicen algunos, que le da sus peores batallas a sus más fieros guerreros? A veces me siento He-Man. ¡Qué duro que es! No, esas son cosas, esos son inventos de hombre. Esos son inventos de hombre. No es la relación de Dios con nosotros la cuestión.
es nuestra respuesta hacia Él. En Lucas capítulo 15 se nos cuenta la historia de un hombre que tenía 2 hijos. ¿La conoce? La historia del hijo pródigo. Mal titulada historia del hijo pródigo, porque tendría que ser la historia del padre bondadoso o del padre perdonador, porque la historia habla del padre, no del hijo. El hijo es como cualquiera de nosotros, el que es extraordinario es el padre. Pero dice que este hombre era un hombre, por lo que cuenta, un hombre rico, con muchos bienes, con campos, con muchos empleados. Y este hombre tenía 2 hijos. El menor un día le dijo, quiero mi parte de la herencia. Esta mañana el pastor Marcelo lo contó con mucho más detalle, contando sus experiencias personales. No le voy a copiar igual, pero usted imagínese los que tienen hijos adolescentes tirando a jóvenes, ¿no es cierto? Que los hijos se apropian de las cosas de los padres. Yo lo recuerdo, lo tengo así como represente. A mí no me ha pasado todavía, pronto, seguramente. Pero yo recuerdo un Walkman, marca Sony, posta, original, que usé desde los 16 años hasta que lo destruí como a los... Ya estaba casado y todo, creo, cuando lo tenía. Nunca fue mío ese Walkman. Nadie me regaló ese Walkman. Estaba en mi casa y yo lo agarré. Era un regalo del Día del Padre que le habíamos hecho a mi papá hace mucho tiempo. Y yo digo, ¿cómo no lo usa? Venga. Y años lo usé. A veces los hijos hacemos eso, ¿no? Que queremos la herencia en vida. Los padres son generosos. Pero hijos, no hay que abusar. Pero este hijo, más cara dura, dice, quiero mi parte de la herencia, la quiero ahora que soy joven, porque hasta que vos te mueras, imagino yo este diálogo, ¿no? Hasta que vos te mueras yo ya voy a ser viejo, yo lo que quiero hacer lo tengo que hacer ahora, porque, como se dice ahora, me la voy a dar en la pera. Entonces el padre divide la herencia, y el pastor Marcelo contaba esta mañana un detalle que yo no había reparado, pero claro, por algo en este pasaje se nos relatan los detalles que se relatan. Dice que el menor pide su parte de la herencia, pero el padre no se la dio solo a él, sino que dice que repartió sus bienes entre los 2. Y en la cultura de Jesús, el hijo mayor heredaba 2/3 de la herencia del padre. Era lo que se llamaba el derecho de la primogenitura. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Levanten la mano. 2/3 te corresponde de lo de tu padre. La mayoría dice, no, por favor, no, que son todo deuda lo que me toca. Ahora mejor no preguntar, pero en ese momento era una bendición. 2/3 le da al hijo mayor, le da su tercio al hijo menor, y entonces el hijo menor adquiere este nombre que se le da, que es el de pródigo. ¿Qué significa pródigo? Pródigo no es que resaltan todas las cosas, eso es prodigio. Pródigo es que despilfarra, que malgasta. Es un adjetivo que habla acerca de la cualidad destructiva de una persona, el ser pródigo. Entonces, recibe este joven la parte de la herencia, ya sabe usted la historia, se va y se lo gasta en todo lo que no se lo tenía que gastar. Y termina en tal posición de miseria que termina trabajando, cuidando chanchos en el chiquero de una persona. Y resaltamos nuevamente un aspecto cultural. Para el pueblo judío del tiempo de Jesús, los cerdos eran animales inmundos. Ellos no comían cerdos ni criaban cerdos. O sea que te da la idea de lo lejos que este muchacho se había ido a hacer de las suyas. Cuánto se había apartado de su padre, de su cultura, de sus creencias, para ir a hacer de las suyas. Pero en lo profundo y en lo grave que termina. Y está ahí muriéndose de hambre, tratando de comer la comida de los chanchos, pero no se la dan, no le dejan ni comer la comida de los chanchos. Y estando ahí entonces viene el momento de reflexión. Y dice, voy a volver con mi padre, porque él tiene muchos empleados y siempre está contratando. Entonces, antes de estar trabajando acá, me voy a trabajar con él. Y mientras va meditando en su mente, en el camino, todo lo que le iba a decir e imaginándose el reproche que su padre le iba a dar, Jesús cambia el final de esa historia. Esa historia era una historia conocida entre los judíos de ese momento y la usaban para asustar a sus hijos.
para enseñarle, no te tenés que portar mal. Porque para ellos esta historia tenía otro final, era que el hijo llegaba y el padre le daba la espalda y él terminaba muriéndose de hambre en algún lugar. Pero entonces Jesús toma esta historia y la resignifica para mostrar la realidad no de un padre humano, que siendo defraudado por su hijo, lo deja morir. Muestra la realidad del Padre Eterno. Y entonces mientras este muchacho venía masticando su arrepentimiento y su culpa y ensayando las palabras para pedir perdón, a lo lejos el Padre lo ve y sale corriendo. Y así, inmundo como estaba, lo abraza y lo besa en el cuello. Había estado cuidando chancho. Los detalles, siempre lea los detalles de la palabra. Si usted vio a un muchacho chivado, usted sabe que, porque el beso en la axila no daba por eso, porque si no le hubiera dado un beso en la axila. Pero lo besa en el cuello, lo abraza y se alegra con él y lo lleva a la casa y se lo presenta a todos los que estaban ahí. Estaban los empleados viejos, mirá quién volvió, mirá. No. Y el empleado diciendo, sí, dale. Porque los empleados son así. Y a los nuevos se lo presentaba. Este es mi hijo que yo te contaba. Y trae y manda a que lo bañen. Le cambia la ropa, le trae los anillos. Todas las señales de que no estaba recibiendo un empleado. De que ese nuevo que andaba por la finca no era ni un encargado ni un gerente, era hijo. Y lo recibe. Y hace una fiesta y manda y todos se alegran junto con el Padre por este que volvió. Y ahí se revela cómo Dios Padre es en realidad abundante y generoso y perdonador. Y nos recibe porque somos sus hijos. Y Él vino a buscar a lo que estaba perdido. Pero entonces aparece en escena el otro hijo. El que se había llevado el doble de herencia que el primero. Y aparece con cara larga. Ve que hay fiesta y dice, yo no voy a entrar. Pregunta, ¿qué pasó? No, vino el hijo del dueño. Pero si yo soy el hijo del dueño. No, el otro. ¿Qué? ¿Cómo? Y empieza a mirar y ve la fiesta, la algarabía. Y ve la carne. Y toda la mesa armada y lo ve al hermano allá así. Tum. Y hace un berrinchito. Y se pone afuera, ¿no? Y se sienta. Yo siempre me imaginé que se sentaba como en el cordón de una vereda. Usted imagínese lo que quiera, ¿no? Entonces, y el padre, que es bueno, que es generoso, es perdonador, que ama a todos sus hijos, va y se sienta con él al costado, ahí en la vereda. Dice, ¿qué pasa? Vení a festejar. ¿Pero cómo? Si este que despilfarró todos tus bienes, todo lo que vos le diste, ¿cómo es que lo volviste a perdonar? No hay respuesta para eso, porque es corazón del Padre. Pero después se revela lo que había en el corazón de ese hijo. Y yo que te he servido todos estos años y he trabajado para ti. Yo digo, entre nos, ¿no había cobrado 2/3 de la herencia ya? Algo no estaba andando ahí. ¿No tenía ya en su mano el dinero, los títulos de propiedad? ¿No tenía ya en su mano los campos? ¿No tenía ya en sus manos todos los medios productivos y el respaldo de su padre? ¿Por qué está trabajando como un empleado más? ¿Por qué estaba haciendo esto y encima reclamando y no me diste ni siquiera un cabrito para comer con mis amigos? Yo decía, qué rico un cabrito, pero para él le parecía poco. Un cabrito para comer. Ni siquiera eso. Y el padre, que es amoroso, bueno, generoso, lo único que le das es una corrección de volante chiquitita. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Es decir, ya no hay más nada que el padre pueda hacer por ese hijo. Miren qué terrible, qué feo que es cuando como padres ya no podemos hacer más nada por nuestros hijos en alguna situación, ¿no?
Hay muchas situaciones que te pueden llevar a ese límite. Algunas son realmente tristes. Pero algunos de los que tienen hijos por ahí más grandes lo han experimentado más. Cuando das todo y lo que falta es la respuesta de tu hijo. Cuando le diste los consejos, cuando lo guiaste, lo trajiste al Señor, le diste una buena educación y por esas cosas termina tal vez con malas compañías o ha desoído los consejos o no pone en práctica o no toma. Qué duro que es cuando el padre ya no puede hacer más nada. Claro, y este padre había entregado ya toda la herencia. ¿Cuál era el problema del hijo mayor? ¿Por qué no se podía comer ni un cabrito? Porque no lo agarraba. Por eso Jesús dice, pidan y van a recibir. ¿Qué necesitas? Pedilo, búscalo y lo vas a encontrar. Llama y se te va a abrir. Porque en Cristo el Padre ya nos ha dado todas las cosas. ¿Qué te está faltando? Ojo que no sea nuestra actitud. Ojo que no sea nuestra indiferencia. Porque la abundancia de este Padre es enorme, lo suficientemente grande para que aún habiéndole dado la herencia al hijo menor, cuando el hijo la gastó toda y volvió, todavía había más. Y así con nosotros, aunque hemos gastado y hemos desperdiciado todo, cuando venimos a Cristo todavía hay más. Y tenemos todas las cosas. Pero a veces estamos masticando frustración, enojo, envidia, dolor, incomodidad, expectativas no cumplidas. Y el Padre nos dice, ¿qué más querés que haga? Y a veces le pedimos al Señor como ni un cabrito me diste. Señor, sácame la mala onda. Pero en este país, y después de esa frase podemos decir cualquier cosa, porque en este país puede pasar cualquier cosa. Cualquiera. Y tantas excusas. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis padres, es que mis líderes, es que mis pastores, es que el colectivo que no pasa a tiempo. Y ahora los mosquitos. Somos duros. Claro, es nuestra actitud ahora la que condiciona nuestra relación con el Padre. Qué triste es escuchar cuando hay gente que plantea, yo no puedo ver a Dios como Padre. Qué doloroso que es, porque Dios se ha dado a conocer como Padre. Explícitamente a lo largo de las Escrituras, y el entregar a su Hijo se mostró como Padre porque Él dice, este es el modelo. Es así como nos vamos a relacionar. Pero qué triste que es no poder alcanzar eso. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ver a Dios como Padre? ¿Por qué me cuesta? Y hay algo allí dentro nuestro que necesitamos remover. Hay un grado de orfandad, hay un grado de autosuficiencia al que necesitamos renunciar y que tenemos que quebrar. Hay una demanda hacia Dios que necesitamos cortar para instalar en nosotros el deseo de conocerlo a Él. Muchas veces pedimos su poder, pedimos su intervención, pedimos que nos evite cosas malas, pero nos olvidamos de decirle, queremos conocerte principalmente. Por eso nos enseñaba el pastor, esto es lo más glorioso y es lo más importante. Dios desea relacionarse con nosotros y nosotros nos relacionamos con la persona de Dios, no con un modelo de Dios que nos ha enseñado alguna que otra religión, al que se recurre por necesidades puntuales. No es esa la relación. Y entiendo que tengamos necesidades y Jesús y las Escrituras nos enseñan, pidan, sean conocidas sus peticiones delante de Dios, porque Dios no está cerrado a conceder las peticiones, pero sobre conceder las peticiones, Él desea relacionarse con cada uno de nosotros. Y de eso no estamos exentos ninguno.
Por eso sí, hay condiciones que parece que Dios nos está empujando al abismo para ver si reaccionamos, pero no es Dios. Es la consecuencia de nuestra indiferencia a su deseo de amarnos. Él ya ha dado todo. En un momento vamos a celebrar la Santa Cena, donde justamente lo que recordamos es que Él dio todo. En Cristo nos dio todo. Pero ahora nos queda a nosotros deshacernos de la actitud de este hijo mayor que teniendo todo seguía pidiendo el cabrito. Y revestirnos del modelo de Cristo, que siendo hijo, mire qué tremendo esto. Jesús hizo una petición al Padre, de esas que te parten el corazón. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no se la concedieron. Dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el modelo de hijo que Él vino a implantar. Ese es el hijo que sos vos, ese es el hijo que soy yo. Es el hijo con el que Dios quiere relacionarse, aquel que pone a Dios en primer lugar y ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y entendiendo esto, que al poner al reino de Dios y su justicia en primer lugar, entonces ahí, claro, todas las otras cosas nos han sido entregadas por añadidura. Y ahí disfrutamos de la abundancia de Dios. Pero no es un requisito, no es que Dios cierra la puerta o cierra la ventana hasta que me reconozcas. No, el hijo mayor tenía todo, pero la actitud. Necesitamos recuperar esa actitud. Por eso te pido ahora, cerrar tus ojos ahí donde estás. Y vamos en oración a meditar en esto. Porque yo sé que el Espíritu Santo quiere hablar, está hablando a cada corazón aquí. Dios no tiene nietos, tiene hijos, así que va a hablar contigo como hijo esta noche. Está deseoso de hablar contigo y te está preguntando, hijo, ¿por qué no te alegras? Hijo, ¿por qué? ¿Por qué le das tanto lugar al quebranto? ¿Por qué le das tanto lugar a la amargura? Hijo, ¿por qué estás mirando tanto qué pasa con uno o qué pasa con otro? ¿Cómo te han tratado o no te han tratado? Hijo, ¿por qué estás comparando? Cada persona tiene sus luchas y tiene sus pruebas. Que alguno no lo muestre no quiere decir que no lo atraviese. Quiere decir que ha puesto a Dios en primer lugar. Y no le da lugar a la amargura para que se apodere de su corazón, porque hay tanto por alegrarse. Hay tanto por gozarse y por alegrarse al ser perdonados por el Padre. Vamos, cambia tu mirada. Pone tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él es nuestro modelo y nuestro molde. Hay una naturaleza diferente para la que estamos destinados. Hay que echar mano a esa naturaleza. Y este es el momento de decir, Señor, yo quiero que mi corazón sea transformado. Te pido perdón por mi indiferencia, por no haber respondido como debía, siendo un hijo perdonado, un hijo vestido, un hijo provisto. Perdón, Señor. Yo lo que quiero es amarte cada vez más. Si hay cosas en este mundo que me han provocado distracción, Señor, te ruego que me ayudes a enfocar mi vista. Yo pongo toda mi disposición y mi entrega para mirarte a ti. Yo sé que en ti está todo lo que necesito y que cada petición que hago es oír. Mas, Señor, quiero que cambie mi corazón.
Me deshago de toda mi orfandad, de mi autosuficiencia. Me desvisto, me saco todas las ropas del viejo hombre que era según este mundo, con sus expectativas, con sus deseos, y tomo la nueva naturaleza que es en Cristo. Quiero ser renovado, completamente transformado en mi corazón, Señor, a esa naturaleza que es en el amor y que no tiene lugar para el odio, para el rencor, para la indiferencia, para los deseos desbocados, para la amargura. Señor, renuévame, Padre, que se haga en mi vida como en el cielo. Tu voluntad se haga en mí como en el cielo. Ese diseño, ese plano original en el que tú me diseñaste y me soñaste, Señor, se haga en mí y sea yo transformado a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre, quiero obedecerte como hijo, quiero honrarte como hijo y quiero amarte como hijo. Recibir de ti toda tu gracia, toda tu verdad, tu abrazo. Señor, sana de mí toda herida del pasado. Sana, Señor, toda imagen equivocada que yo tenga. Sana de mí los conceptos cerrados. Y guíame, Espíritu Santo. Guíame a la relación perfecta con el Padre. Yo sé que lo estás haciendo, Señor, entre nosotros. Sé que lo estás haciendo. Sé que nos estás transformando. Sé que aquí hay hombres y mujeres que están cambiando su forma de relacionarse con Dios, saliendo de toda religiosidad, de estructura, de mandatos y de exigencias para entrar en la relación personal, conociendo a la persona del Padre. Y siendo amados por el Padre, pueden extender sus brazos también en amor. Extendemos a ti, Señor, hoy nuestra adoración de nuestro corazón, Padre.